Cuando muera, escucharé tu voz. Cuando muera, me pondrán en una tumba con mi padre y mi madre. Me gustaría irme al cielo porque allí no hay miedo a la guerra. Cuando llueva, nos ahogaremos en la tienda de campaña. Cuando nos bombardeen, ¿nos quemaremos? Cuando un misil nos alcanza, ¿sentimos dolor o morimos inmediatamente? A los niños a los que les amputan las piernas, ¿les vuelven a crecer? ¿Se convierten en humanos los perros que se comen a las personas muertas? ¿Cuántos años llevamos ya en guerra? ¿Cuándo vamos a volver al cole? ¿Tienen hijos los pilotos que bombardean a los niños? ¿Cuándo vamos a dejar de hacer colas y esperar para conseguir agua? Cuando muramos, ¿nos libraremos de los bombardeos? ¿Cuándo va a terminar la guerra? Lo que escuchabais son preguntas de niños y niñas recopiladas en sesiones de terapia infantil por el Centro de Trauma Palestino en Gaza. Lo que escuchabais son preguntas que ningún niño ni ninguna niña deberían hacerse nunca. Y que en Gaza se hacen cada día desde el 7 de octubre de 2023, aunque también desde mucho antes. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy se cumplen 2 años del genocidio en Gaza. De los más de 66.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023, más de 20.000 son niños y niñas, el 2% de la población de la franja. Niños muertos en bombardeos masivos o ataques selectivos. Tiroteados o aplastados por otros gazatíes desesperados por conseguir algo de comida en los centros de distribución. Muertos de sed y de hambre por un bloqueo total de alimentos y de agua. En la incubadora, abandonados por orden del ejército israelí. O en el mismo útero, cuando sus madres embarazadas son asesinadas. Niños transportando galones de agua más grandes que sus cuerpos. Niños recogiendo los cuerpos de sus familiares hechos pedazos. Niños solos vagando entre ruinas, basura y cadáveres. Niños que ya no saben hablar ni llorar. Niños que dejan escrito su testamento para que alguien los recuerde cuando el siguiente misil los mate. De media, cada hora un niño o niña han sido asesinados en Gaza. Cada hora de cada día de cada mes durante 24 meses de genocidio. Al menos 42.000 han resultado heridos, la mitad con discapacidades permanentes. Niños paralizados o amputados que ya no podrán jugar al fútbol o volar una cometa, abrazar o caminar. Son cifras aterradoras, insoportables, a las que hoy miramos de frente, aunque duela. Cuando se cumplen 2 años del inicio del genocidio, hablamos de las infancias rotas de Gaza. Un profesor de música en Gaza ha transformado el sonido de los drones israelíes en una poderosa canción para recordar a las víctimas del genocidio israelí. Ahmed Muin Abu Amsha usa la música para ayudar a niños palestinos desplazados y traumatizados a sobrellevar la guerra y la devastación. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Hoy hablamos de cómo es ser niño, niña en Gaza. Esto que escucháis es una familia de clase media gazatí en su cocina. Están terminando de preparar makluba, un plato típico palestino que superpone en una olla arroz, especias, carne, berenjenas o coliflor doradas y frutos secos. Cada capa se une en el fuego y se sirve volcándolo, porque es lo que significa makluba, al revés. Ahí están las hijas ayudando a la madre. Y lo típico, ahora están llamando al hijo adolescente, Abdallah, para que venga a comer, que la mesa ya está puesta y la comida lista. Sahtain, o sea, que aproveche. Seguro que casi podéis olerlo. La verdad que sí. Andrea Olea, crudos días.
Crudos Días. Esta familia no está en la franja. No, no está allí, está. La familia Hussein llegó como refugiada a nuestro país hace 1 año y medio. Viven en Méntrida, Toledo. Y me invitaron a comer esta delicia después de entrevistar a la hija pequeña de 12 años. Se llama Judy y echa de menos muchas cosas de la franja. El mar y también hay muy buenas gentes ahí. Y la comida está muy buena ahí. ¿Cuál era tu comida favorita? Masajan. Me encanta masajan. Explica para quien no sepa lo que es masajan. Es pollo especial y ese no sé cómo se hace, pero... El masajan es otra delicia de la comida palestina. Es un pan tierno empapado en aceite de oliva, cebolla dulce y sumac, que es una especie roja y cítrica, y sobre el que se disponen trozos de pollo frito y se cubre con piñones. Pero eso no es lo que más extraña a Judy, sino... estar con mis primos. Los jueves, cuando vienen mis primos, jugamos al pilla-pilla y esa es la que más me gusta. Y a veces ellos vienen a dormir en mi casa y ponemos a comer y a jugar. Me echo de menos de esas cosas. También se acuerda de su barrio, Sahaba, en Ciudad de Gaza. Era muy bueno. Y había muchas cosas ahí. Como hay un sitio de falafel que está muy rico. Cuando antes me voy al colegio, cojo de eso y después lo como antes que me voy al colegio. ¿Y el cole allí qué tal te iba? ¿Qué era lo que más te gustaba? Todo. Eran los amigos, mis profesoras, mis notas eran muy buenas también. Su asignatura favorita era y sigue siendo el inglés, aunque ya veis lo bien que habla también castellano. Bueno, habla increíble para llevar solo 1 año y medio aquí. Y oye, ¿cómo se siente por aquí en España? ¿Se está adaptando bien? En el cole en principio está contenta. Bien, todos son muy majos y me ayudan en todo porque no hablo español. El problema son las noches. Todo le recuerda al horror de Gaza, ese momento en que la vida se paró y empezaron los bombardeos. Tenía mucho miedo a ir como al baño sola, estar sola. Mi padre siempre me dice que no tengas miedo, que no está cerca, está muy lejos. O sea, es muy lejos, pero el sonido es muy fuerte. Eso me da mucho miedo. Porque el miedo te agarra y no te suelta. Su madre Wafa me contaba que Judy tiene pesadillas continuamente y que no sabe dormir sola. Cuando habla y recuerda lo sucedido, se aprieta las manos con fuerza, tanto que tiene un dedo amoratado. Wafa me decía que ahora cuando la niña oye el ruido de aviones pasando sobre su casa o incluso fuegos artificiales, tiembla y se esconde. Porque un niño o una niña nunca debería tener que escuchar misiles cayendo a su alrededor. O perder a seres queridos, como los más de 40 que ha perdido la familia Hussein desde el 7 de octubre de 2023, o ver a gente morir. Cuando hemos salido de casa, hemos ido con coche. Venía un chico y dice, oye, ¿me podéis ayudar que hay uno muerto conmigo? Y si lo podéis cogerlo contigo. Y yo tenía mucho miedo. Judy y su madre se marcharon de Gaza en enero de 2024. Pasaron por Egipto y por fin llegaron a España, donde ya vivía su hermano Abdallah, de 16 años, que juega al fútbol con los estudiantes, y otra de las hermanas, Sulaf. También se les unió su tercera hermana, Layan, que estaba antes en Turquía. Ya llevan 1 año y medio aquí, pero Judy no olvida Gaza ni a quienes se han quedado allí. Hay muchos niños que mueren y también mujeres y hombres, y no puedes vivir en paz, porque, o sea, cada año tenemos guerra. Quiero estar ahí con mis primos, quiero volver a mi vida anterior, y la vida ahí en Gaza era muy, muy buena. Andrea, muchísimas gracias por traernos a la familia Hussein. Después volvemos contigo, pero ahora tenemos aquí a alguien muy especial, a quien queremos saludar. Hola Judy, ¿cómo estás? Bien. ¿Es la primera vez que estás en la radio? Sí. ¿Te da vergüenza? ¿Estás muy nerviosa? ¿Te estoy poniendo más nerviosa con estas preguntas? Sí. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. Nos hacía mucha ilusión, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Sabemos que has tenido que cambiar un examen, ¿no? Porque sí. Tenías hoy un examen. ¿De qué era? De mates.
¿Qué tal se te dan las mates a ti? Un poco difícil. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del cole? La asignatura, Sí, el inglés. el inglés. ¿Se te da bien? Hablas bien inglés, ¿no? Sí, Aprendiste desde muy pequeña. sí. Y el español no se te está dando nada mal. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta hablarlo? Sí, ¿Notas que vas aprendiendo rápido? sí. Bueno, de hecho, en tu familia, digamos la verdad, ¿tú eres quien mejor español habla? Casi. La que estás enseñando a todos los demás, ¿no? Oye, y aquí en el cole, ¿qué es lo que más te gusta del cole aquí, en España? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué hay de cosas guays? Las profesoras, o sea, son muy amables Sí. y... sí. ¿Era muy distinto? ¿Es muy distinto el cole aquí a como era en Gaza? Sí, ¿En qué sentido? ¿Por qué? porque allí hablo mi idioma Claro. y todas mis amigas están ahí. Y de aquí he conocido muchas gentes y son muy amables. ¿Tienes amigas aquí? ¿Tendrás ya amigas en el cole? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Tamara Ujú. y... Se te está olvidando el nombre de una amiga. ¿Qué hablas con ellas? ¿Te preguntan por Palestina, por Gaza? Sí, ¿Y saben un poco lo que está pasando allí? ¿Qué te cuentan? ¿Qué os contáis? ¿De qué habláis? de Palestina, de cómo está la guerra y también me ayudan a estudiar a los exámenes y también en las clases también me ayudan. Sí, te echan una mano con el idioma para que aprendas mejor, Sí. más fácil. Sí. ¿Y estás sacando buenas notas? Más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Un 6, 5, 8. Bueno, no está Bueno, mal. Acabas poco a poco. acabas de llegar y estás aprendiendo el idioma. Oye, ¿y tú qué piensas, bueno, cuando escuchas todo lo que le contaste a Andrea, todo lo que viviste allí en Gaza y todo lo que estás viendo que pasa ahora en Gaza, ¿cómo te sientes? Me siento muy mal. ¿Tienes recuerdos? ¿Recuerdas a la familia y a los amigos? ¿En qué es lo que más piensas? ¿En tu casa? ¿En los amigos? ¿En qué? En mi casa. ¿Tu casa? ¿Cómo era tu casa? ¿Nos quieres contar? No te preocupes, ¿eh? Si no Sí, quieres... si te da un poco de pena, evidentemente. No pasa nada, seguimos... No te preocupes. Mira, vamos a hablar con una buena periodista. Tranquila. Es normal. A ver, como todo Mira lo lo que que está tengo pasando. por Sí, toma, mira unos pañuelos. Toma, Judy. Vamos a hablar con una Buena amiga periodista, tuya. sí, una buena amiga tuya. Alguien que ya ha pasado por estos micros es Razan Malashk, periodista y corresponsal palestina, nacida en Jerusalén, que ha trabajado en Palestina, en Turquía, en Irak y actualmente vive en Madrid, donde colabora con varios medios de comunicación, con asociaciones feministas y de derechos humanos. Razan, crudos días. Buenos días. Oye, tú durante meses has estado en contacto y escribiendo sobre familias palestinas como la de Judy. ¿En qué condiciones y en qué situación llegan las familias aquí a España? En primer lugar, quiero pedir el perdón de Judy, que no queremos que sientas mal, Judy, querida nuestra, ¿no? Y de verdad, la situación de los niños en Gaza, el que han podido salir, el que no han podido salir, es muy mal, muy horroroso. Pero el que los pocos afortunados niños, el que han podido salir de Gaza y venían aquí a España, podemos dividir en dos grupos, ¿no? Los niños que han podido salir con sus madres o con parte de sus familias, como Judy, que llegó aquí con su madre y sus hermanos, pero sin el padre, el que sigue en Gaza, por desgracia, ¿no? Y el otro grupo son niños heridos o enfermos graves que llegaron casi siempre con una sola acompañante que será la madre y dejaron sus hermanos y sus familias atrás ahí en Gaza. Todos estos niños de los dos grupos que salen de Gaza llegan con un trauma muy fuerte, con unos recuerdos muy tristes, ¿no? Que han dejaron sus familiares, sus casas, sus amigos.
y que recordamos que esos niños vivieron bajo bombardeo constantes y perdieron sus casas, familiares y amigos. Pasaron hambre y sed y en tiendas de campañas algunos están heridos o amputados. Entonces la situación de estos niños es horrible. Y podemos recordar que nadie quería salir de su casa, ¿no? De Gaza, nadie quería salir. Esos niños no han planificado salir, no querían salir. Entonces, vienen aquí, un país nuevo, un idioma nuevo, como nos contó Judy, ¿no? No es fácil nada empezar, ¿no? Un nuevo cole con un nuevo sistema educativo y una vida completamente diferente a estos niños. Sensación de inseguridad, ese notamos con todos los niños que han llegado aquí. Todos tienen una sensación de inseguridad, de tiempo detenido. No saben ni pueden pensar en el futuro. Y estos niños llevan 2 años sin la estabilidad que lo necesita cualquier niño del mundo, ¿no? La estabilidad. En Gaza había un genocidio y sigue este genocidio y aquí un cambio obligado para sobrevivir. Están aquí, pero la cabeza y el corazón que hemos notado están en Gaza, en sus familiares y amigos que quedaron ahí. Entonces físicamente están aquí de salvo, pero en realidad su cabeza y su corazón están en Gaza. Los niños enfermos, aparte del trauma normal que toca a todos los niños de Gaza, que están enfermos o amputados, están aquí con solo una acompañante. Entonces dejaron 2 o 3 hermanos, el padre o la madre. Y ese es también una presión a ellos que están constantemente preocupados por sus familiares. Judy también está muy preocupada por su padre que ha quedado en Gaza, por su abuela. Y después que estos niños han llegado a España, de verdad han tenido apoyo al principio y todo, pero después de llegar a España tienen que ir solos al médico, al hospital, a la vida diaria, sin idioma. Ujú. Es un reto muy, muy fuerte a estos niños, a sus familiares. Necesitan acompañantes que hablan árabe y español. También necesitan apoyo psicológico inmediatamente. Y el problema que si hay apoyo psicológico, no hay suficientes psicólogos que hablan árabe, que es lo necesario. Hablabas precisamente de cómo puede echar de menos Judy a su padre. Ahora volvemos contigo, Razan, pero queremos hablar de ese tema precisamente. ¿Cómo lo llevas el que esté tu papá allí? Yo no puedo dormir porque me da miedo que le pasa algo. Le dicen mucho que se salga de la casa porque se puede venir en un momento. No hay comida, no pueden beber y, o sea, están en, ¿cómo se dice? ¿Jadar? ¿En peligro? Sí. Y le echo mucho de menos porque son 2 años. Andrea, ¿por qué el padre no se vino con ellos también? Bueno, porque Baja, el padre, trabaja para UNICEF y cuando tomaron la decisión imposible de abandonar Gaza, él se quedó atrás para seguir sosteniendo económicamente a la familia. Le pregunté a la madre, Wafa, cómo se toma una decisión así. Y me decía que incluso con la guerra arrasando todo lo que conocían, no fue fácil decidirse a irse y menos aún a dejar a su marido allí. Ya vivimos la guerra antes. Es muy difícil, pero aún así queríamos quedarnos en nuestra tierra. Amamos nuestro país y vivir junto a nuestros familiares y amigos. Cuando empezó la guerra, estaba con Judy en Gaza y pasamos días muy difíciles. Muchos bombardeos contra las casas, las calles. En ese momento decidí salir con mi hija. El resto de mis hijos se había ido ya fuera para rehacer su vida. Poneos en situación. Deciden que uno de los dos tiene que irse para que al menos uno de los progenitores sobreviva y pueda cuidar de sus hijos. Así que a regañadientes, Wafa acepta irse dejando atrás a Baja y también a la abuela de Judy, que está mayor y muy enferma. Pero al cabo de pocos meses se dan cuenta de que es demasiado peligroso y que necesitan sacar al padre y también a la abuela de allí, ¿no? Eso es, Wafa solicitó la reunificación familiar para sacar a su madre y a su marido de Gaza y las autoridades españolas dieron en teoría su consentimiento para la evacuación en junio de 2024. Pero nada se ha movido desde entonces. Sus hijas mayores han enviado cartas a todas las administraciones sin respuesta. Y eso es más de un año. Es un camino muy difícil. No tengo ninguna ayuda del ministerio aquí en España.
Preparamos muchos documentos para hablar con ellos y pedirles que trajeran a mi esposo y a mi madre. Y él sigue, cuando nos vemos, hablamos constantemente de esto. Me dice, os echo de menos a ti y a los niños. Y a nosotros no nos resulta fácil escuchar esas palabras. Estamos hablando con mucha gente para que nos ayude con esto, pero no hay resultados. Wafa es una mujer fuerte, pero está en nuestro país sola, con 4 hijos a cargo. 4 hijos que solo quieren volver a ver a su padre y a su abuela. Una de las hermanas mayores, Sulaf, se indignaba por la inacción del gobierno español. Si ves las noticias, muchos países como Bélgica, Francia y otros, cuando hablan con Israel para sacar de allí a sus ciudadanos, a quienes tienen la residencia o la nacionalidad o lo que sea, siempre los evacúan una vez que el país o el ministerio hablan con Israel. Pero cuando se trata de España, dicen que no pueden hacer nada, que no tienen una ley que los obligue a evacuar a nadie de Gaza. No es una cuestión de que exista una ley, es una cuestión de decencia y humanidad. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades españolas para que atiendan por decencia y humanidad esa solicitud de reunificación de esta familia, la familia Hossein. Andrea, gracias. A vosotras. Bueno, hemos hablado de la parte mala del pasado, pero también queremos hablar del presente y del futuro, porque hay muchos niños que salen fuera a proyectar una vida, a tener un futuro, chicos y chicas como la hermana de Judy, que se llaman Sulaf y Layan. Y Layan está hoy aquí acompañándola. Nos ha dicho que no quiere hablar porque su español no es muy bueno, pero su español es mejor que mi inglés, ya se lo he dicho yo. Layan, crudos días, ¿cómo estás? Más o menos bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Tú estás estudiando, ¿verdad?, aquí en Madrid. Sí, en la Universidad del Complutense. Y estás estudiando una carrera muy importante. ¿Cómo se llama? Relaciones Internacionales. ¿Tú confías en las relaciones internacionales para solucionar problemas como los que hay ahora en Palestina en el futuro? Ojalá. ¿Sí? Sí. ¿En qué querrías trabajar? En el diplomática. ¿Quieres ser diplomática? Sí. ¿Por qué? Porque yo pienso que puede cambiar y hacer cosas para mi país. Uh-huh. ¿Qué tal te va con el idioma? Más o menos bien. Trabajar mucho, pero... ¿Y de lo que estás estudiando, qué es lo que más te gusta? En la universidad. En la universidad, sí. ¿Cuáles son las asignaturas o los temas que más te están interesando? Asignaturas de la historia y la política. Ajá. Es muy interesante para mí, por eso estudiante de las relaciones internacionales. Supongo que te preguntarán allí mucho por Palestina, los compañeros y las compañeras. Sí, específicamente en la facultad de en mi facultad, en Somos Aguas, hacer muchos, no lo sé. Dilo en inglés. Estudios en Somos... manifestaciones, sí, manifestaciones, protestas, manifestaciones, sí. Bueno, ¿tú estudias en Somos Aguas? Sí. Esa es la facultad más manifestadora del planeta, quiero decir. Yo he estudiado allí y allí todos los días hay manifestaciones. Sí. Es divertido también. Y ¿te da ánimo? Sí, que si te da fuerza, si te ver que hay otras personas aquí en España manifestándose en la universidad o en las calles el otro día o en la vuelta ciclista, eso supongo que te dará fuerza y te hará sentir mejor. Sí, siento muy proud. Sí, muy orgullosa. Sí, y siento que hay personas ver nosotros y escucháis. Sí, que os escuchamos, sí. Sí, y digo que hay un país se llama Palestina, hay una personas y gentes en cada que surviving the life. Sí, que están sobreviviendo su vida. Oye, ¿qué opinas de cómo el gobierno español está tratando vuestra solicitud para que tu padre y tu abuela vengan? Nosotros hacemos muchas cartas y escribimos muchos lecturas. Sí. Y va al ministerio y hacer muchos, pero nada, no hay respuesta. Sí, y hablamos con el embajador. El embajador en Palestina, en Jerusalén. Ajá. Y hacemos mucho, pero nada. Bueno, desde aquí vamos a insistir, a ver si conseguimos ayudaros.
Sí, porque en 2024 España, con 167.366 solicitudes, se situó por primera vez como el segundo país receptor de peticiones de protección internacional en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. Pero aunque España reconoce el asilo al 91% de los palestinos que piden protección, formalizar esa solicitud es una odisea. Lo mismo ocurre con las evacuaciones. Casi la totalidad de las autorizadas se limitan a menores que además deben presentar enfermedades graves, como cáncer, y la reunificación familiar, como en el caso de la familia Hossein, se alarga meses innecesariamente. Razan, ¿a qué se debe esto? ¿Qué explicaciones dan las autoridades españolas? En realidad no soy experta en el tema, pero algo no está funcionando bien, ¿no? El proceso no solo con la familia Hossain, con otras familias, el proceso es demasiado lento. Cuando alguien escapa de una matanza y pide asilo, ya no puede esperar, porque cada día corre el riesgo que pueden perder sus vidas o pasan algo mal con el genocidio, con la matanza israelí que están siguiendo bombardeando Gaza todos los días, todos los segundos. Entonces yo creo el gobierno puede hacer más, sí puede hacer más y de carne cruda hay que llamar que por favor que hacen que lo que puedan para ayudar a las familias que han venido de Gaza porque es una situación humana muy triste y muy horrorosa. Los niños están siempre pensando de sus padres, los adultos igual, porque como estamos hablando de niños, también los adultos necesitan apoyo psicológico igual. Sí, sí, ya son muchos los traumas que tienen por lo que han vivido dentro de Gaza, que cuando salgan tengan que seguir viviendo con el miedo a perder a los familiares más cercanos, es terrorífico. Razan, tú te criaste y creciste en medio de esta violencia, de la ocupación, del genocidio, en tu caso en Jerusalén y en Cisjordania. Como adulta que una vez fue niña en Palestina, ¿qué secuelas dejan tantos años de violencia? Uf, qué pregunta. Es claro, vivir en mi infancia bajo de la ocupación israelí no fue fácil como todos los palestinos, ¿no? Pero todo el que vivió con ataques de la ocupación israelí y el bombardeo no se compara nada con lo que está pasando ahora en Gaza. De verdad, con todo el dolor del que me ha pasado de mi infancia, no compara con el genocidio de Gaza. Pero sí, de verdad te marca mucho la vida y aunque ya soy adulta muchísimo, Israel me dejó marcada a la vida. Aunque yo he dejado Palestina hace años, yo recuerdo el día que Israel asesinó a mi primo Muataz en el año 2000 y cuando era solo un niño, como los otros niños de Gaza, ¿no? Recuerdo que cuando me dejaron que mi primo fue asesinado con una bala en la cabeza, yo no quería querer esta noticia, ¿no? He ido el siguiente día a la escuela como nada pasar, con un estado de negación totalmente. Hasta vienen ya los profesores y los compañeros empiezan a abrazarme y de este punto empezó a creer que de verdad han matado a mi primo. Y yo recuerdo, era una niña pequeña, no quise verlo ni despedirme porque no quería querer que de verdad fue asesinado, era solo un niño. Y también yo recuerdo que aunque tengo la edad mía ahora, sigo a veces teniendo pesadillas, que hay un bombardeo, estoy intentando esconder mi hermana pequeña, ya que no es pequeña, pero en el sueño sigue viniendo como una niña pequeña, con todo el terror que yo tengo la responsabilidad como hermana mayor, esconderla. Pero ya son un montón de años que he dejado Palestina, pero te siguen. Por eso yo no puedo imaginar lo que sientan los niños de Gaza, de verdad no puedo imaginar porque no sé cómo van a vivir su vida y mi corazón tiembla por ellos cuando pienso, de verdad. Creo que el corazón de todos y de todas, los que tienen humanidad, tiembla pensando en lo inimaginable que es lo que están pasando los niños y las niñas de Gaza. Razan, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos una pronta recuperación, que sé que te has levantado un poco pachucha. Gracias. Un abrazo. Judy, vuelvo contigo. ¿Sabes qué quieres ser de mayor? ¿No? ¿No sabes lo que quieres estudiar? Tu hermana lo tiene claro, diplomática. ¿Tú todavía no sabes qué quieres? ¿No? ¿Tú tienes una idea más o menos? ¿Qué cosas te gustan? Antes me has dicho, el inglés se te da bien, pero ¿qué cosas te gustaría hacer? Yo qué sé. O sea, ¿como qué?
¿Qué te gustaría, si te visualizas de mayor, a qué te gustaría estar dedicándote? ¿Veterinaria? Sí. Amiga, ¿te gustan los animales? Sí, ¿por qué te gustan los animales? Tengo un gato en Gaza y lo amo mucho. ¿Cómo se llama? Cobo. ¿Cómo es? Es blanco y tiene los ojos uno verde y uno azul. Wow. ¿Y es cariñoso? Sí. ¿Sí? ¿Se te sienta encima, dormía contigo? Sí. Y aparte de tu gato, ¿qué animales te gustan? Todos los animales. En general, ¿no? Sí. ¿Y de tu vida en España, qué es lo que más te gusta? También qué es lo que más te ha llamado la atención? Como que es muy diferente de Gaza. No sé. ¿No? ¿Te gusta Mentrida, el sitio donde estás viviendo? Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Cómo es tu día a día? A ver, cuéntame un día en la vida de Judy. No un día que vengas a la radio, porque hoy es un día un poco especial, pero un día normal tuyo. Me levanto, ¿A qué hora? A las 6. A las 6 de la mañana. Temprano. Madre mía. Para ir a la escuela. Ajá. Porque Ahí no está sí. cerca, ¿verdad? La escuela está... Sí, está cerca. Entonces madrugas mucho porque eres muy madrugadora. Me levanto, después me voy con bus. ¿Pero no desayunas? No me gusta desayunar. ¿No te gusta Vaya. desayunar? Y luego por lo menos a mediodía, o sea, a media mañana tomarás algo. Sí. Vale, ¿qué tomas? Comida palestina cuando... Cuéntanos. A veces con maluba y muchas comidas, otras comidas. Mi madre cocina muy bien. Cocina bien, ¿no? Bueno, entonces coges el autobús, te vas al cole y entras, ¿qué? ¿A las 8 de la mañana? Sí. ¿Y estás hasta qué hora? A las 2, empezamos a las 8:30 vale. y acabamos a las 2:30. ¿Te gustan tus profes? Sí, ¿Sí? son muy amables. ¿Ah, sí? ¿Y te cuidan y te preguntan y están pendientes de que aprendas el idioma? Sí. Tenía una profesora que se llama Marta, que lo amo mucho porque me ha ayudado mucho cuando he venido a... España, sí. No, pero la primera era Carmen. Carmen. Cuando estaba en sexto, me ha ayudado mucho y he aprendido en el cole el español y me ha ayudado mucho Carmen, y después cuando he ido al instituto me ha ayudado Marta. Bueno, un saludo desde aquí a Carmen y a Marta. Marta, sí. ¿Vale? Bueno, entonces cuando sales del instituto, ¿qué haces? Me voy a comer y después hago los deberes. Después hablo con mi padre. ¿Habláis por teléfono con él todos los días? Sí. Qué bien. Y a veces como no hay internet no hablamos y ya está. ¿Y qué tal cuando hablas con tu padre? ¿Qué tal? Bueno, que yo qué sé, que de qué habláis, que te cuenta, que le cuentas. Que lo echo de menos y lo amo mucho. Bueno, y Claro le contarás las cosas que te pasan aquí, las cosas que aprendes, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a intentar a ver si tu padre y tu abuela, a ver si desde aquí con este programa y también hacemos algunas llamadas, intentamos mover en lo que podamos esas cartas, esas solicitudes para ayudar a que toda la familia os reunáis. Para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Te ha gustado la radio? Sí. ¿Sí? A lo mejor aparte de veterinaria te podías dedicar a la radio. Sí. Tienes una voz muy bonita. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos, Layan, Judy. Ya sabéis que aquí tenéis una casa también cuando queráis venir. Gracias por dejarnos entrar en la vuestra. Yo quiero probar el macluba de tu madre. Así que dile que me vaya preparando un plato y que nos lo mande para acá. ¿Te parece? Sí. Bueno, un beso muy grande. Gracias. La historia de Judy es
lo sabéis, la de miles de menores cuya infancia se ha visto truncada y cortada de raíz. Y sobre eso, sobre vidas arrancadas desde casi antes de la conciencia de tener vida, quería hablaros hoy. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Menos de 24 horas. Los bombardeos no le dejaron vivir más tiempo. Sus padres ni siquiera le pusieron nombre. Abrió los ojos únicamente 2 veces. Movió las manitas una sola vez. Pero qué suerte tuvo. Debo confesar que lo envidio. Lo envidio porque no tuvo que huir. No pasó hambre. No padeció sed ni privaciones. No sintió nada. Su mente diminuta no llegó a entender nada. No sabe que toda su familia ascendió con él. No sé qué clase de agonía me hizo desear ser ese niño de un día de edad de la familia Nud que simplemente subió al cielo. Este texto de Malek al-Shambari forma parte de un proyecto literario con jóvenes escritores gazatíes llamado Literatura contra el genocidio, relatos de supervivencia, del que antes ya hemos escuchado otro ejemplo, una iniciativa coordinada por el periodista Gonzalo Delgado y avalada, entre otros, por Raquel Martí, que es directora de UNRWA en España, a la que hoy tenemos con nosotros de nuevo. Raquel, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos hablado muchas veces contigo sobre el desprecio constante y sostenido al derecho internacional humanitario a todos los niveles por parte de Israel en Palestina, y hoy queríamos preguntarte por una parte de esa violencia. En Gaza se están cometiendo algunas de las peores atrocidades jamás perpetradas contra la infancia. Hemos visto bebés pudriéndose en incubadoras, embarazadas disparadas directamente en el vientre, cargamentos con leche de fórmula a los que se les impide sistemáticamente la entrada. La pregunta que nos surge es, ¿hay un intento deliberado de Israel por acabar con la vida de raíz, una política de exterminio de los palestinos desde la cuna o incluso antes? Lo difícil sería negar esto que estamos viendo y lo que estás diciendo. Hay una política deliberada de Israel por acabar con la asistencia sanitaria en general dentro de la población, para toda la población, pero además hay un especial ensañamiento para acabar con las áreas de salud materno-infantil de los hospitales. Hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses cómo Israel ha bombardeado y destruido las áreas maternales de todos los hospitales en Gaza. Y por tanto podríamos pensar evidentemente que esta estrategia es absolutamente deliberada para crear el mayor daño posible a la población, en concreto a las mujeres en su capacidad reproductiva. Esta situación de destrucción generalizada de los hospitales está llevando a que haya aproximadamente unos 15 partos semanales fuera de los hospitales, sin ningún tipo de ayuda. Y esto está poniendo evidentemente en riesgo la situación no solamente de las madres, sino también de los bebés. Por otro lado, el saturamiento que tienen los hospitales por la destrucción generalizada que han sufrido, el asesinato y detención de los propios sanitarios, hace que cuando las mujeres puedan acceder a los hospitales en las escasas situaciones que pueden hacerlo y para parir, para dar a luz, incluso cuando se les practica cesáreas, dada su situación, se les está dando el alta inmediatamente porque no hay camas hospitalarias suficientes para poder atender a todos los heridos diarios que llegan de gravedad a los hospitales. Por tanto, estas mujeres se encuentran y una vez que han parido inmediatamente con un bebé en brazos, del cual no tienen prácticamente ningún apoyo, nada con el que puedan mantener a su bebé, pues se ven en la calle forzadas a regresar a su tienda de campaña, en el mejor de los casos, si es que la tienen, o quedarse en la calle con un bebé recién nacido. Además, la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas o lactantes están desnutridas. Y la hambruna ya hemos visto también que ha sido inducida de forma deliberada por Israel para matar a la población de hambre, pero esto a su vez también provoca que en las madres embarazadas, en las mujeres embarazadas y en las madres lactantes, está provocando partos prematuros. Y estos partos prematuros conllevan riesgo, además del nacimiento de niños con muy bajo peso. En un contexto de hambruna, en donde las madres, debido a la hambruna, a la desnutrición que sufren y al estrés que sufren también sus cuerpos, no están pudiendo producir leche. Y al no poder producir leche, no pueden amamantar a los bebés.
Con lo cual, como además Israel prohíbe la entrada de leche de fórmula para los bebés, de nuevo estos niños, estos bebés se ven totalmente sin ningún tipo de alimento y con unas altas probabilidades de morir. Con lo cual sí podríamos concluir que todo parece estar inducido por Israel para acabar con la vida en Gaza, y en concreto una de las formas más eficaces es hacerlo a través de las mujeres. ¿Cómo es ser madre en Gaza hoy, Raquel? Pues lejos de ser una bendición, como normalmente suelen hablar las mujeres palestinas, se está convirtiendo para ellas en una pesadilla. Están diciendo que es lo peor que les puede ocurrir ahora mismo, quedarse embarazadas y por tanto traer otro niño a este mundo. Primero por el riesgo que supone para ambos, por lo que estamos contando, de que no hay asistencia hospitalaria para ellos y que además no les pueden nutrir porque no producen leche, porque además están muy enfermas, están desnutridas y afrontando muchísimas enfermedades. Las madres, hay una crisis de sanidad en Gaza por la falta de hospitales, pero también por la cantidad, por la situación ambiental que ahora mismo se vive en Gaza. Hay toneladas de basuras acumuladas en las calles que están haciendo que proliferen los roedores, las ratas, los insectos, y esto está creando muchísimas infecciones en la población. También aguas residuales en las calles están propagando las enfermedades. La mayor parte de la población en Gaza está enferma y con ello también evidentemente las mujeres. De hecho son las que más se infectan porque son las cuidadoras, las que quedan a su cargo en sus familiares, las personas que están ya enfermas e infectadas. Y por otro lado, no tienen con qué alimentar a sus hijos, no solamente los que están naciendo ahora, sino el resto de sus hijos. Y son muchas las imágenes que estamos viendo de madres que abrazan a sus hijos porque es lo único que pueden hacer mientras se les mueren en los brazos estos niños por falta de alimentos y por falta de cuidados sanitarios. Entonces realmente es terrible. Tienen que tomar decisiones tan horribles como cuando consiguen algo de comida, que no es bastante para alimentarlos a todos, decidir a cuál de ellos se lo dan y dejar al resto de los niños sin comer. Tienen que estar escuchando el llanto de los hijos por la noche, un llanto constante. Y en toda esta circunstancia, otra de las cosas que está ocurriendo, que es realmente terrible, es que se están produciendo muchísimas separaciones de los hijos de sus padres, porque se están perdiendo en estos desplazamientos, porque en los bombardeos se separan de sus familias. Hay aproximadamente registrados 25.000 niños no acompañados ahora mismo en Gaza. Hay niños que llegan a los hospitales solos, heridos. Algunos de ellos ni siquiera pueden hablar todavía, son muy pequeños y no se sabe quiénes son. Los hospitales están teniendo en algunos casos que hacerles fotografías para poder difundir sus imágenes y que las familiares puedan identificarles. Realmente la situación es horrible y no hay palabras ya para describir lo que están sufriendo la población en general y las mujeres y los niños y las niñas en particular. No hay palabras, tú siempre intentas ponerla y explicarnos la realidad por dura que sea. Lo que nos estás contando es que no, a día de hoy no se puede ser madre en Gaza. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho este relato de este horror y desde aquí seguiremos trabajando como siempre para difundir y que la comunidad internacional alguna vez reaccione. Raquel Martí, directora de UNRWA España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Me gustaría que no se olvidara que en Gaza hay 1 millón de niños, es la mitad de la población. Y todo lo que vemos de los bombardeos, de los ataques, de las bombas que queman vivas a la población, 1 millón de ellos son niños. Esto se les está haciendo a la infancia en Gaza. Muchísimas gracias a vosotros por difundir siempre la situación en Gaza. Gracias, un abrazo. Gracias. En el hospital estamos cansados de recibir niños heridos, algunos llegan muertos, algunos se mueren en el curso de nuestra atención y muchos de ellos llegan cubiertos de polvo de ladrillo porque han sido sacados de los escombros del edificio donde ha caído la bomba y llegan llorando, atemorizados, temblando. Acaban de llegar nuevos heridos, box de críticos lleno, un chaval muerto totalmente quemado en el suelo del box y un chavalín de 11 años prácticamente en muerte cerebral. Han
traído una niña de 12 años que ya estaba muerta cuando la han dejado en la camilla. Una estampa terrorífica. Hay quien ha visto con sus propios ojos el horror y lo está contando. Él es Raúl Incertis, médico de urgencias y anestesista valenciano, que ha trabajado en Gaza antes y durante el genocidio y al que escuchabais en un podcast que ya os hemos recomendado otras veces, pero que insistimos en recomendaros, Vivir y morir en Gaza, producido por Yes We Cast, con la periodista Almudena Ariza. Un diario sonoro demoledor de lo que este médico vio y vivió en la franja. Y hoy tenemos a Raúl con nosotros. Raúl, crudos días. Buenos días, muchas gracias. Teníamos muchísimas ganas de escucharte en el programa, después de escucharte en el podcast y en otras entrevistas que has dado para difundir el genocidio que está sucediendo en Gaza. ¿Cuánto hace que volviste por última vez? Pues llevo ya 2 meses, creo, aquí. Volví el 31 de julio, o 30 de julio, así. Y lo acabamos de oírte, que cansaste de ver niños asesinados de las formas más horribles. ¿Cómo se sigue adelante después de ver esto día a día y cómo esos niños pueden seguir adelante? Bueno, yo sigo adelante porque me siento muy afortunado de haber podido salir y también porque tengo una motivación muy grande. Mis compañeros me escriben todos los días, yo les escribo a ellos, cuando podemos nos llamamos y esa comunicación con ellos para mí es la energía que necesito para seguir visibilizando su situación. Uh-huh. Y bueno, los niños, los que tienen la suerte de haber sobrevivido, no sé si a veces es una suerte o es una maldición, porque depende de las heridas que tengan, su porvenir es horrible. Me viene a la mente una niña de 9 añitos uh-huh. que le atravesó la metralla a la médula espinal a la altura cervical, se la dañó, ¿no? Y bueno, pues estaba tetrapléjica en la UCI con una traqueostomía y yo cuando la vi todavía estaba viva, no se podía mover, estaba conectada al ventilador mecánico, aunque se lo estaban retirando ya. Claro, esa niña, cuando haya sido dada de alta, porque le perdí la pista, no va a ir a un lugar normal, va a ir a una chabola, a una tienda de campaña en un campo atestado de tiendas similares, donde cada gazatí tiene un espacio vital inferior al de una celda de Guantánamo, donde no hay electricidad, no hay agua corriente. Entonces, probablemente esa niña ya esté muerta, porque habrá sido dada de alta a esta tienda de campaña y muy probablemente se le haya infectado los pulmones y probablemente haya fallecido. Y habrá fallecido porque no está en un lugar normal. Si una niña como ella, traqueostomizada, aquí en España, por ejemplo, es dada de alta, pues sería dada de alta a casa, donde hay electricidad, donde puedes conectar una máquina para aspirarle las secreciones, donde si se pone malita puede ir rápidamente al médico, donde hay antibióticos de sobra para tratar sus infecciones pulmonares. Uh-huh. Pero esta niña no, esta niña muy probablemente haya fallecido y era una superviviente, ¿no? Y bueno, por no hablar del estrés postraumático. Todos los niños, todas las personas en Gaza tienen síntomas de estrés postraumático, pero los niños bombardeados, y conocí a muchos que logran sobrevivir al bombardeo, tienen unos síntomas horribles, pesadillas, mutismo, cambios conductuales gravísimos, depresión. Entonces, así es. Me acuerdo, Raúl, en el podcast que hablas, creo que era una niña, a la que sentaron en una camilla después de uno de esos bombardeos, que estaba cubierta de polvo y que no paraba de temblar mientras se encogía sobre sí misma. Cuéntanos sobre ella. Esta niña llegó, me acuerdo, cubierta completamente de polvo de cemento, porque la habían sacado de debajo del edificio.
llegó con otros niños. No me acuerdo si, pues igual eran más de 5 niños, algunos habían muerto. Y la niña llegó sola. No estaba el papá, no estaba la mamá, no sabíamos si había muerto en el ataque y estaba en la camilla sola y como estaba relativamente bien, porque solo tenía heridas superficiales, nadie le estaba atendiendo, ¿no? Los profesionales nos íbamos a los pacientes más graves. Pero bueno, cuando reparé en ella me di cuenta de que bueno, que la habían dejado ahí en la camilla y estaba atemorizada, atenazada, lloraba muy poquito, entonces las lágrimas con el polvo de ladrillo gris eran de color negro, ¿no? Y bueno, en un momento determinado le dije a la enfermera, le dije, creo que la niña necesita algo. Y la enfermera fue y le preguntó a la niña, y la niña lo que quería simplemente era lavarse la cara con agua, ¿no? Y le acompañó a la pila, que estaba ahí al lado, en el box, y cuando la niña se levantó y fue hacia la pila, me di cuenta de que se había orinado en las mallas que llevaba, ¿no? Se había orinado de miedo. Pues hay que imaginarse, es muy difícil de imaginar, pero una explosión de esas y que se te caiga la casa encima y que estés escuchando los gritos de tu padre, de tu madre o de tus hermanos, pues te deja no sé, te deja muy mal. Tú mismo decías, en los primeros bombardeos que tuviste que sufrir antes bueno, justo cuando sucede el 7 de octubre, antes de salir la primera vez, que es un miedo que te agarra al cuerpo y no te deja ni moverte. O sea, es un miedo que te recorre de arriba abajo. Sí, es como un rayo que te atraviesa y que no puedes anticipar. No se puede anticipar. Entonces, sí, no sé, es como el susto más grande que pueda llevarse una persona. No sé explicarlo. Sí. Es como, no sé si alguna vez alguna persona ha ido a la montaña, ya ha estado paseando al lado de un desfiladero y se ha resbalado y justo ha recuperado el equilibrio, pero le ha entrado esa especie de miedo de, ostras, que me mato, ¿no? Pues eso multiplicado por 1000. Y por 1000 más si hablamos de niños y niñas, porque como el caso de la niña de la que nos hablaba, muchos llegan a los hospitales heridos, aterrorizados, pero también sin su familia. Y de hecho, en Gaza se ha acuñado un acrónimo para estos niños, son 5 iniciales, las que corresponden a Wounded Child Not Surviving Family, o sea, niño herido, sin familia superviviente. ¿Quién se ocupa de estos niños y niñas cuando salen del hospital o cuando son curados, Raúl? Bueno, es muy dramático este caso, son miles, no se sabe los que son. En abril el número de huérfanos era cercano a 19.000. No sé si ahora vosotros tenéis cifras más actualizadas, de padre y de madre. Pero se desconoce el número de niños que han perdido a toda la familia en el bombardeo. Yo conocía a muchos, yo perdí la cuenta. Afortunadamente la sociedad gazatí las familias en Gaza son extensivas y por imperativo religioso, si tienes a un niño, a un familiar que se ha quedado sin papás, aunque seas un familiar lejano, tienes la obligación moral, por decirlo así, de hacerte cargo de él o de ella, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos, o en gran mayoría, siempre acaba apareciendo un tío segundo, un primo lejano, el primo del abuelo, que acaba enterándose de que ese niño o niña está en el hospital y se hacen cargo de él, ¿no? Pero claro, es muy difícil porque ya las familias en sí ya tienen muchísima dificultad para hacerse cargo de los propios hijos, como para que encima llegue un familiar lejano o no tan lejano y se tengan que hacer cargo de él. Pero hay mucha solidaridad en la sociedad gazatí, muchísima, en relación a los familiares y no solo los familiares, ¿no? No obstante, hay también niños que están solos completamente por culpa de los bombardeos, que no encuentran a sus familiares ni siquiera a los lejanos. Y hay hospicios en Gaza, hay orfanatos también. Hemos oído relatos escalofriantes de otros médicos voluntarios hablando de patrones de heridas en zonas concretas del cuerpo, un día numerosas heridas en el cuello, otros en los testículos, como si fueran prácticas de tiro. Y una doctora estadounidense contaba que había recibido a numerosos niños
de entre 5 y 8 años muertos de un solo disparo en la frente y decía, en Gaza no vi guerra, vi aniquilación. ¿Tú viste lo mismo? Sí, lo vi y lo reporté y documenté. Sí, claro, era diario, sobre todo a partir de la apertura de la Fundación Humanitaria de Gaza, que es este reparto de comida atroz orquestado por Estados Unidos e Israel. Abrieron a final de mayo, pues el primer día de junio ya empezamos a recibir, me acuerdo el primer día que recibimos unos 40, a los 2 días 70, luego recibimos 200 heridos de golpe y muchísimos de ellos con disparos en la cabeza y en el tórax. Ejecuciones, vamos, no eran patrones de balas perdidas. Un día disparos en los genitales, todos nos quedábamos como diciendo, pero es que es como si estuvieran jugando, como si se estuvieran divirtiendo, ¿no? Hoy vamos a disparar a los genitales. Tratamos a una niña de 1 año y medio en los brazos de su mamá, Falastín se llamaba. La madre estaba en la cola de la Fundación Humanitaria de Gaza, bueno, en la cola, en la aglomeración, ¿no? Y dispararon a esta niña en los brazos de su madre, un disparo en el tórax. Eso también lo tenemos documentado y fotografiado y todo. Y las balas que sacábamos de los cuerpos eran balas que luego han sido analizadas fotográficamente y es el patrón de balas israelí. No solo les disparaban con rifles, sino que también lo hacían con artillería de tanque, con morteros, con granadas lanzadas desde drones, o sea, artillería de tanque sobre la muchedumbre, sobre la población. Nosotros sacábamos trozos de munición de gran calibre de los abdómenes de los pacientes y también está documentado, todo eso está debidamente documentado y entregado a la ONU, claro. Y también está documentado todo el proceso que ha vivido Raúl en ese podcast, en Vivir y Morir en Gaza, que tiene testimonios tan terroríficos como este. Y una pequeña de 2 años con una herida abierta en el cráneo, con salida de material encefálico y un agujero en el abdomen y de muerte cerebral, vamos. Casos sobre los que queríamos preguntarle a la psicóloga de Médicos Sin Fronteras, Cintia Matildes, especializada en terapia familiar, que estuvo entre septiembre y noviembre de 2024 en Gaza y después apoyando al equipo de salud mental de la Franja desde Jordania. Cintia, crudos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Después de escuchar todo esto, no me puedo ni imaginar cuál es la salud mental de esos niños. Lo que más veíamos, por ejemplo, lo que más se presenta es muchos síntomas relacionados con ansiedad, pesadillas, sobre todo, mucho miedo, mutismo, también muchos niños, por ejemplo, en edad a lo mejor mayor de 6 años, 7, 8, que tienen mucho miedo de separarse de sus papás, ¿no? O sea, no quieren ir a jugar, no quieren hacer nada, están todo el tiempo pegaditos con su papá o con su mamá o con el cuidador. Síntomas de depresión, tristeza, también algunos problemas conductuales, que es muy común también con los niños, ¿no? Al final con los niños lo que más se ve es la conducta, porque los niños pues no tanto llegan y te dicen todo lo que pasó, ¿no? Que tengo pesadillas y tal, pero se manifiesta en conducta y bueno, sí, y también muchos retrasos en el desarrollo que está asociado tanto con problemas de desnutrición como también pensando que estos niños pues ya desde 2 años no han tenido acceso a escuela, ¿no? Como tal, a aprendizaje, a una rutina normal como lo tenían antes y muchos niños incluso han crecido, o sea, desde pequeñitos en esta guerra, ¿no? Entonces no han vivido nunca esta normalidad y los que lo han hecho pues también es un impacto muy grande el ver toda su vida cambiar, ¿no? Y sin entender a veces por qué. Escuchemos a uno de ellos. Fadi, de 6 años, nos ha mandado este mensaje. Soy de Gaza y tengo 6 años. Antes iba a la escuela infantil, pero luego empezó la guerra y ahora tengo mucho miedo. Bombardearon donde estudiaba y también nuestra casa. Mi hermana Seguin y yo tenemos miedo y no tenemos casa. Rezo para que Gaza vuelva a ser hermosa, para que termine la guerra
y para que pueda volver a la escuela y seguir jugando. Soy Fadi, de Gaza, gracias. Y os quiero mucho, mucho, mucho. Le hemos pedido a niños de nuestro entorno que traduzcan a Fadi y a Fadi como a tantos otros, se le ha obligado a ser adultos, pero siguen siendo niños, necesitan que les dejen serlo. ¿Qué actividades hacíais con ellos para ayudarles a evadirse de esa realidad de violencia? Sí, bueno, al final se intenta, ¿no?, lo que se puede, porque no hay un lugar seguro en Gaza, pero lo que tratamos todavía de hacer es tener estos espacios seguros dentro de los centros de salud, donde los niños podían llegar. O sea, teníamos días específicos de actividades recreativas, ¿no?, donde llegaban, poníamos música, había como ciertas canciones que los niños conocen ahí, con baile y bueno, y era muy surreal para mí también el ver estos niños siendo niños, tal vez solo por 40 minutos, una hora, al mismo tiempo escuchar los bombardeos en el fondo. Y bueno, veías las reacciones de los niños. Muchos niños, dependía también de qué tan lejos suena, pero muchos niños sí como que se detenían un poquito a ver la reacción de los demás, de los adultos, y seguían, ¿no? Seguían bailando, seguían haciendo lo que hacían. Claro que si ya era muy fuerte, pues también teníamos que tomar medidas, pero bueno, estas actividades recreativas las tratábamos de hacer muy seguido para que los niños tuvieran esta forma de distracción, incluso, y también hacíamos durante la semana actividades psicosociales que son un poquito más enfocadas a la salud mental, por ejemplo, aprendiendo de emociones, aprendiendo un poco de cómo lidiar o cómo tener relaciones sanas entre amigos, cómo cuidarte, cómo cuidar tu cuerpo, temas que les ayudan, sobre todo viviendo en Gaza, ¿no? Pero que al final también yo como psicóloga pienso, bueno, tenemos muchas limitaciones y al final, claro que sabiendo que la salud mental no es independiente, ¿no?, sino que en parte tiene que ver el entorno, el contexto, la seguridad, el acceso a alimento, a cosas básicas, y no se tiene en Gaza. Entonces también por eso hablo de que se hacía lo que se puede y que al final también entender que hay muchísimas limitaciones y pues estos niños merecen mucho más, ¿no? Estos niños merecen muchísimo más. Gracias de todas maneras por hacer lo que se puede, aunque no os dejen o intenten no dejaros. Cintia Matildes, un abrazo muy fuerte. Gracias. Raúl. Dime. Tú también tienes algún caso un poco más esperanzador de algún niño que, pese a todas las secuelas que estamos contando y las heridas, pues va saliendo adelante. Especialmente tenías un cariño con un chico. Cuéntanos esa historia, por favor. Bueno, Sanad es un niño de 10 años, bueno, tenía 9 cuando estaba allí, que en abril fue bombardeado cuando estaba jugando con sus amigos en la calle. Y bueno, la metralla le atravesó el cuello, el tórax, corrió 15 metros y se desplomó, y un vecino lo cogió rápidamente, lo metió en el coche y lo llevó al hospital. Y allí le conocí en la UCI. Su papá es fotógrafo, el papá dormía en el suelo del hospital, como todos los familiares que duermen en los suelos de los pasillos. Y Sanad estuvo luchando contra la vida bueno, contra la muerte durante 3 semanas en la UCI. Lo pasó fatal, se despertó de la sedación y estaba intubado, despierto, con tubos en el tórax porque tenía neumotórax bilateral, bueno, en fin, metralla por el cuerpo, y además a su derecha tenía una niña en coma por metralla en el cerebro, a su izquierda tenía un hombre amputado gritando, horrible. Él estuvo solo en la UCI, solo tenía acceso a las visitas, como aquí, las UCIs de aquí, poco tiempo al día. Y a mí me sorprendía mucho porque, bueno, me dolía mucho porque la mirada de Sanad, de este niño, estaba siempre perdida, ¿no? Yo creo que es el signo clínico más claro
de un niño bombardeado, y es que se les vacía la mirada de vida. Es como que están hablando, bueno, es que no hablan ni siquiera, pero te están mirando pero no te están mirando. Y muchas veces yo le ponía vídeos de Cristiano Ronaldo, porque es del Real Madrid, ahí en YouTube, y él no los veía, o sea, estaba mirando más allá del teléfono, ¿no? Y bueno, a las 3 semanas, bueno, le dieron de alta, afortunadamente. Su papá me contaba que bueno, habían podido ir a la casa, que estaba destruida, pero bueno, todavía quedaba algo en pie. Y Sanad, pues se pasaba todo el día mirando el techo, no dejaba que su papá y que su mamá se acercaran a tocarle. O sea, si se acercaba a tocarle, él se ponía a gritar, se ponía histérico. A los 2 meses, bueno, 1 mes y medio más o menos, su papá y todos se tuvieron que ir desplazados a casa de la cuñada, que es un apartamento muy pequeño, lleno de gente. Y ahí, al mes y medio, Sanad me abrió la puerta con una sonrisa, se abalanzó sobre mí, me dio un abrazo, Raúl, se puso a gritar de contento, ¿no? Y bueno, me dio un abrazo que me llenó el alma. Y allí sí que vi que Sanad había recuperado el brillo de la mirada, ¿no? Y bueno, pues luego quedé con él, lo volví a ver a las 2 semanas y era otro, o sea, era con su brazo paralizado, pero con una sonrisa sincera y con mucho brillo. Y el papá me decía que bueno, pues que sigue teniendo muchas pesadillas por la noche, que sigue no queriendo. Ahora están en una tienda, ¿no? Ahora están desplazados ya en la tienda, en la chabola. Sí. Pero bueno, que sí, que mejoran, estos niños mejoran porque son súper fuertes, les quedan muchas secuelas también, pero bueno, el tratamiento de un niño traumatizado de cualquier naturaleza que ha sufrido un trauma es regresar a ese niño, que regrese ese niño a la normalidad que tenía antes, ¿no? Si ha sufrido un trauma que ha impedido que vuelva a la escuela, que vuelva a jugar con los amigos. Desafortunadamente en Gaza no hay un trauma que sea puntual, sino que es constante, o sea, no hay estrés postraumático, porque el trauma no hay continúa, ¿no? Y los niños tampoco pueden volver a las escuelas porque no hay escolarización desde hace 2 años y las escuelas están convertidas en centros de refugiados, ¿no? Entonces es muy difícil que estos niños ya traumatizados sanen de sus heridas emocionales porque no hay normalidad, ¿no? Pero aun con todo, pues Sanad se ha recuperado bastante. Pues sí, aun con todo, ahí están médicos y médicas como Raúl Incertis, al que queremos agradecer el trabajo que ha hecho durante todos esos meses y la documentación, el relato, el testimonio del horror en Gaza. Raúl, nosotros somos muy amigos de Fran Izuzquiza y de Alberto Espinosa, los 2 compañeros que han montado el podcast, y también tenemos una relación muy cordial y cercana con Almudena Ariza. Estuvimos, de hecho, en la presentación que hicisteis en Madrid del podcast. Y de verdad te quiero agradecer personalmente y en nombre de este equipo, y creo que hablo en nombre de muchísima gente en este país, el trabajo que has hecho también periodístico para relatar lo que está sucediendo, y aprovecho para darte un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, me siento muy honrado. Gracias. Soy Yamil, tengo 14 años. Perdí a mi tía y a mis primos que juegan conmigo. Ya no quedamos más que nosotros y nuestra familia. Somos muy pocos y perdimos nuestra casa. Quiero descansar, estoy muy cansado. Quiero volver a nuestra casa, que sería mejor que estar en la tienda con este calor. Quiero jugar al fútbol, descansar un minuto y jugar con mis amigos. Pero no hay tiempo. Todos los días tengo que trabajar. Quiero descansar, sentarme en mi casa. Ojalá se acabe la guerra. Este otro audio que nos ha mandado otro niño gazatí, Yamil, denunciando el genocidio que hoy estamos enfocando desde la infancia y contra el que medio planeta está manifestándose, como los casi 500 ciudadanos que se subieron a la flotilla rumbo a Gaza. Como Juan Bordera, que es diputado de las Cortes Valencianas, uno de los integrantes de la flotilla Sumud, ya de regreso a España tras ser secuestrado ilegalmente en aguas internacionales por Israel, devuelto después de días de humillaciones y malos tratos, y al que saludamos hoy. Juan, crudos días. Crudos días, entonces, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno,
intentando recuperar una cierta normalidad física, emocional. Ayer pasé por urgencias, me vieron un poco lo del golpe que tenía en la costilla. Parece que no es nada grave, pero me han dado una medicación para ir llevando un poco mejor el tratamiento, digamos, de volver también a la normalidad de esto. Y luego muy abrumado también con la vuelta de ayer de las otras 27 personas. Nos falta una chica que esperemos que, por lo que he leído, mañana va a poder volver, pero esta gente de la flotilla yo la voy a llevar siempre en el corazón como una familia flotante que nos hemos ido montando en estos barcos e intentando juntarnos de 44 países con ideologías políticas, culturales, religiosas muy diferentes, pero que teníamos un objetivo común. Y a la vez también está la otra parte, ¿no? Y es que sobre todo estos últimos 5 días han sido 5 de los peores días de mi vida en cuanto a pues todo lo que me ha tocado vivir allí, claro. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Cada barco tiene su circunstancia, pero todos acabamos en el puerto de Asdod. Nuestra travesía desde el barco del Sirius, que era el que más gente llevaba, y es una maravilla. Ese barco ha sido una fantasía de experiencia, porque la gente era muy, muy, muy humana y había mucho hispanohablante, había argentinos, había brasileños que hablaban muy bien español, había 10 personas del Estado español y luego había otra gente de otros muchos lugares que han sido, pues, es una maravilla, ¿no? Pero llegamos al puerto de Asdod, allí nos amordazan detrás de las manos con bridas, nos llevan a un lugar en el que Ben-Gvir, el ministro israelí, intenta un acto de propaganda que le sale muy mal. Y ahí es donde empieza lo peor, porque hasta ese momento los cuerpos militares se habían intentado comportar porque sabían que había cámaras en los barcos, que la narración de lo que pudieran hacer podría ser muy fácilmente denunciable y quizá incluso enfrentar cargos de manera más clara, pero luego la policía de allí de Israel pues está, supongo que habituada a los malos tratos de una manera quizá menos controlada, por lo que sea, y empiezan pues humillaciones. A Greta le hacen besar la bandera de Israel tumbándola en el suelo, a los 2 judíos estadounidenses les hacen también otro acto de propaganda delante del ministro israelí Ben-Gvir, y el ministro este se pone delante de las 200 personas que estaríamos en ese momento allí y intenta un acto también de propaganda como diciendo que somos terroristas, que no sé qué, y le sale mal. Sí. Le sale mal. Sí, les sale mal porque se esperaban probablemente que amordazados y rodeados de rifles y cuerpos de estos de represión, pues probablemente no esperaban que alguien en las filas de atrás empezara a cantar el Free Palestine y que todos y todas nos uniésemos y le fastidiásemos el acto de propaganda del vídeo, ¿no? Luego de ahí nos llevan en furgones policiales tras pasar por diversos, digamos, checkpoints en los que cada vez que pasabas una especie de control te iban quitando más cosas. De ahí ya nos llevan a una jaula en la que pues yo he tenido una de las sensaciones más de campo de concentración de mi vida, incluso de las que vinieron después no me parecieron tan duras, en la que pues cabrían bien 12 personas, había un baño y habríamos, no sé si 70, 80 hombres enjaulados esperando que nos llamaran para llevarnos a que nos dieran la ropa de la prisión / campo de concentración, y ahí cada uno pues a su celda, donde se han desarrollado pues eso, los peores eventos, ¿no? Ya supongo que habéis oído pues a gente a la que le negaban la medicación, estamos hablando de pacientes de 75, 80 años con diabetes, gente con dolencias cardíacas que les habían requisado todo, ¿no? Entonces no tenían la medicación y no venía un doctor, no les daban la medicación y se podría haber ahí desarrollado un evento de pues alguien morir incluso directamente, porque además las circunstancias alimentarias son pues eso, también para denunciar, porque eran huevos caducadísimos con la fecha de caducidad borrada, que alguno de ellos prácticamente veías al pollo salir del huevo, que olían muy mal. Parte de la comida también, aunque no fuera tan asquerosa, también había pues elementos que te hacían dudar de su estado. El agua en algunas celdas era literalmente agua gris o marrón, como el caso de la de Greta, y empiezan también pues las estructuras psicológicas de grado bajo-medio, de pues despertarte cada hora para que no puedas dormir cuando ya llevas 2 días en los que no has podido dormir, y acaban llevándose a mucha gente a un calabozo especial o esposada o golpeada. Y así todo, con todo lo que estoy diciendo, hay que recordar que es una infinitésima y una millonésima parte de lo que le pasa a las personas del pueblo palestino, o que no tienen nuestra protección de ciudadanos europeos blanquitos y que están todos los días en este tipo de instalaciones porque están diseñadas para ellos, ¿no? Exactamente. Y por eso queremos agradeceros a todos los que habéis puesto también el cuerpo en riesgo para
poner el foco en las personas que están sufriendo este genocidio, este exterminio programado de un Estado claramente genocida, fascista, exterminador, que está practicando una limpieza étnica sistemática. Juan Bordera, seguiremos en contacto contigo y con el resto de compañeras de la flotilla para contar en qué deriva vuestra denuncia a Israel por este trato recibido. Muchísimas gracias por ese relato y por haber estado en la flotilla. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y una cosa muy, muy breve, si me permitís, y es que lo bueno es que creo que se está moviendo algo y hay una huelga general que está moviéndose. No sé si a nivel español triunfará para este 15 de octubre, para nivel europeo habría que moverla también, y esto ha demostrado que hay un potencial de unidad entre gente que podemos estar a veces como no del todo de acuerdo en los matices. La causa palestina, aparte de la liberación del pueblo palestino, que seguro llegará algún día, puede ser una de las causas que más sea capaz de liberar a esa humanidad que a veces también no encuentra el camino de ir unida en luchas que en el fondo o vamos todos y todas juntos o poco podemos hacer. Pues como ellos mismos, y crudos días. Crudos días, como ellos mismos dirían, inshallah. Salam alaikum. Hola, soy Mohamed de Gaza, tengo 11 años y en mi familia somos 9. Hemos sufrido bombardeos y desplazamientos varias veces. Cuando nos refugiamos en una escuela buscando seguridad, nos rodearon y nos bombardearon. Murieron muchas personas a mi alrededor. Hasta ahora no puedo olvidar aquella escena. Después volvimos a nuestra casa y la encontramos destruida en parte. Dijimos que no queríamos salir y nos quedamos allí pese al peligro. El momento más difícil fue cuando dijeron que iban a bombardearla y todos huyeron, menos mi familia, que estaba en el 5º piso y no se enteró. Corrí por las escaleras para avisarles porque solo quedaban 5 minutos. Mientras corría me caí por las escaleras y me rompí la pierna en 3 sitios. Bueno, en esta guerra he perdido a muchos seres queridos, también a mis gatitos. Y me pasaron muchísimas cosas difíciles y peligrosas. Esto es solo una pequeña parte. Por eso decidí abrir la cuenta Mohamed in Gaza, para mostrar al mundo lo que estoy viviendo y crear la esperanza para mí y para mi familia. Gracias a esta cuenta pude comer noodles por primera vez en 2 años. Y hemos conocido esta cuenta por Lorena Alcalde, que es oyente y productora de Carne Cruda, psiquiatra aparte de Sanitarios por Palestina, que cuando vino a ver un programa hace unos días nos dijo que ella estaba en contacto con niños como Mohamed, al que acabáis de escuchar, y junto a artistas amigos está creando camisetas y tote bags para recaudar fondos para que estas familias de Gaza puedan salir adelante, para que niños como Mohamed puedan comer noodles después de 2 años. Lorena, muchísimas gracias por traernos las voces de estos niños hoy. ¿Cómo se puede colaborar? Muy rápido. Muchísimas gracias a vosotras. Simplemente podéis escribirme a mí personalmente por Instagram, Lorena_alcalde. Muchas gracias por dar difusión a estos niños. ¿Tú estás en contacto con esas familias? Sí, de forma prácticamente diaria. Mohamed en concreto, que es el último niño, estaba ilusionadísimo. Todos los días me lo decía. Vamos a intentar poner un poco de luz en esa terrorífica oscuridad que viven. Algunos de ellos consiguen recobrar cierta alegría, tienen cierta esperanza, ven una salida a todo esto. Pues a mí me llama la atención que están siempre muy aparentemente alegres, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con esto del trauma que hablaba Raúl Incertis. Están súper... Se alegran muchísimo de las cosas cotidianas, como comer noodles, como poder jugar un ratito, como saber alguna anécdota de nuestra vida. Y es increíble la humanidad, ¿no?, que demuestran, a pesar de todo, a pesar de lo que dicen los israelíes, de que los tratan como si fueran animales, están demostrando una humanidad que a mí me deja alucinada día a día. Sí, también lo cuenta Raúl en el podcast, la capacidad de resistencia que tiene el pueblo palestino y el amor a la vida dentro de la muerte que les rodea es absolutamente impresionante y alucinante. Nos llena de orgullo tener a oyentes y a productoras como Lorena. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También como Carmen Cabrera, que es oyente y abogada especializada en Derecho Migratorio, que estaba escuchando el programa y nos ha escrito para ofrecerse a ayudar a Judy y a su familia. Pues vamos a intentar mover eso entre todas. Esta es la canción con la que muchas mujeres palestinas se comunican con sus maridos que están luchando. Y nosotros también la utilizamos para comunicarnos con vosotras y con vosotros, que hacéis posibles programas como este tan duro, pero creo que tan necesario. Mañana volvemos. Hasta entonces. Salud, República. Palestina libre.
y que la radio os acompañe.